baby got another lover. Something I don't understand. Los comentarios emitidos en este programa no necesariamente representan la forma de pensar de la estación. Las ideas y manifestaciones son responsabilidad de cada locutor. Estás abriendo el portal a dimensiones paralelas, historias, enigmas, esoterismos, cultos, información críptica, conspiraciones y mucho más. Comenzamos. Muy buenos días. Estamos hoy, día jueves 16 de agosto. Estamos en DN Radio Comunicaciones. En Facebook Live, www.dnmexicoradio.com es la página, y en nuestro teléfono en cabina directo 4632-9653, 4632-9653. Llámenos, por favor, y participe en este programa que se antoja muy interesante. Vamos a tener el día de hoy un programita que va a aludir a uno de los principios más antiguos de la historia de la humanidad. Es un principio que, se antoja desde el Génesis, incluso antes del Génesis, que es ni más ni menos que el principio trino. En cuestión teológica, por ejemplo, tenemos el Padre, ¿no? El Padre es Dios, es el uno solo, que deviene en el Hijo por una necesidad de generación. Siempre que nosotros nos consideramos nosotros mismos uno solo, tenemos la necesidad de vernos a nosotros como ese uno. Al momento de vernos con nosotros como ese uno, inmediatamente estamos creando el dos, ¿sí? Y en el momento en que nosotros somos dos, y nosotros necesitamos extrapolar un tercer individuo para ver esta generación polar, que sería el número 2, o lo que nosotros generamos como dualidad o díada, estamos generando el 3. Esto desde un punto de vista bastante personal. Pero si nosotros nos vamos a la religión, ¿sí? Tenemos a Dios, a Yahvé, que crea al hombre y del hombre extrae a la mujer. Al principio, bueno, la Torá dice que en el principio fue una mujer que se llamaba Lilith, que no comparte esta sustancia, esta esencia del hombre mismo, por lo tanto se le revela al hombre. Por lo tanto no es una verdadera segunda persona de un principio trinitario, que sería lo que vamos a ver hoy, el principio trino. Entonces, cuando crea el hombre a Adán, de Adán extrae a Eva de su misma carne. Se hace un principio trinitario en ese momento con respecto a la primera creación del hombre como lo conocemos, ¿sí? Si empezamos nosotros a ahondar un poco más en esta situación, evidentemente vamos a encontrar algunos puntos que quizá alguno de ustedes no los comparta, pero la primera visión trinitaria dentro de la religión católica se da a partir del obispo Atanasio. En el siglo, el obispo Atanasio plantea esta situación del culto trinitario. Recordemos que la Iglesia Católica es de tradición platónica, neoplatónica en realidad. Nosotros le debemos gran parte de la visión de la divinidad católica a Plotino,
Y bueno, de ahí deviene la cuestión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La verdad es que la consideración es muy profunda, y bueno, viene la primera religión que se manifestó en un culto trinitario fue el mitraísmo, la religión del dios Mitra, en donde pues se plantea, digamos, bueno, es la primera religión que plantea esta cosa del culto trinitario, luego el hinduismo y más tarde el zoroastrismo. Miren, es algo medio, sí plantea un poco de, ¿cómo les puedo decir? Sí plantea un poquito de discusión esto. Yo me he encontrado con varias disquisiciones a raíz de lo absurdo del culto trinitario, por lo menos en la Biblia, donde pues no se menciona realmente la Trinidad como base del culto cristiano, por ejemplo. Sin embargo, tenemos nosotros clarísimamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De dónde viene todas estas trinidades? Y digo trinidades en plural. Viene de la consideración de que Dios es uno solo. Esta situación de que Dios es uno solo plantea a la luz del conocimiento hermético, que es el conocimiento más antiguo de la humanidad, plantea en base a su ley de generación y a su ley de polaridad la necesidad de crear la díada o el dos. Lo vamos a poner un poco más sencillo. Pero primero vamos a darle un poquito de estructura a esto, diciendo alguna de las famosas trinidades a través de la humanidad. Por ejemplo, en Egipto la Trinidad era Osiris, Isis y Horus. Pero al principio, antes de que fuera esta Trinidad, fue Horus, Osiris y Set, que fue el primer hijo, que fue representación del mal, y que en una pelea, cuando fue engendrado Horus, se levanta, digamos, Horus contra Set. Y en esa pelea, Horus pierde un ojo, mismo ojo que el dios Tot le recupera, y es el dios de la clarividencia. Y el principio femenino va a ser adquirido a partir de Isis. Vamos a tener esta representación, ya después vamos a ver un poquito más, que esta incidencia del dios Horus es muy importante, ¿no? Después tenemos en la India a Brahma, Shiva y Vishnu. Luego tenemos en la budista a Buda, a Dharma y a Sangha. En Babilonia vamos a tener a Anu, a Ea y a Bel. Luego en Caldea vamos a tener a Sin, a Ishtar y a Shanash. En Fenicia, El, a Sira y Baal. Vamos a tener en Persia a Hormuz, a Mitra y a Arimán. En Escandinavia vamos a tener a Odín, a Freya y a Thor. En Roma, Júpiter, Minerva, Apolo. En Grecia, Zeus, Atena o Atenea y Apolo. En Asiria vamos a tener a Asur, a Naber y a Marduk. Luego, Siberia, vamos a tener al dios lunar, al señor de los cielos, el dios solar. Y en la católica, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De alguna manera, todas representan la realidad de Padre, Madre e Hijo, exceptuando el Espíritu Santo, que es en la católica. Y aquí vamos a meternos, digamos, en alguna consideración un poco más profunda, en un momento en que nosotros vemos el advenimiento de la diosa lunar. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un programa que se llamaba El regreso de la diosa?
que esta diosa que se vio en la necesidad, o el ser humano se vio en la necesidad de subyacerla debajo o por abajo del dios Sol, de ese dios guerrero representado por lo masculino, que representa este principio calórico, este principio electrónico, luminiscente, que es una de las dos energías que vibran en el interior del cuerpo del hombre. Tenemos también por oposición, la otra energía que es de tipo lunar, que es, en la cuestión de Kundalini está representado por estas dos vías, que es Ida y Pingala. Y que es este principio femenino lunar, que es creador, que tiene mucho que ver con la tierra, que tiene mucho que ver con las mareas, con el agua, con esta cuestión de la fecundidad en la tierra. Esta parte, digamos, de padre, madre e hijo, en algún momento empezó esta trinidad por el factor materno, ¿sí? Es decir, la madre en algún momento era visualizada como una diosa andrógina que contenía estos dos principios en su interior. Y al momento de engendrar, crea a un tercer principio que es el hijo, ¿sí? Es muy interesante, la verdad es que es bastante interesante esta parte, porque esta visión de la diosa madre, que era todopoderosa, omnipresente, omnisciente y omnipotente, se cambia al dios padre, al dios solar. El hombre siempre estuvo muy atado a su principio femenino, a su principio obscuro, a su principio frío. Como decía en alquimia, el principio solar es el principio calórico, el principio lunar es el principio frío. Y siempre estuvo atado a esta parte, que es la parte obscura, húmeda, que necesariamente entra en contacto con la materia, corrompiéndola, desdoblándola y subsecuentemente generando vida a través de esta podredumbre, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, que la tierra de hoja, esta tierra que está llena de nutrientes y todo eso se pudre, y si nosotros echamos una semilla, esa semilla, la cáscara de esa semilla también entra en descomposición, se abre y empieza a brotar una nueva vida. Eso es un poco la visión primitiva de esta parte de la Trinidad. Asumo yo que los antiguos tuvieron que ver no solamente en el fenómeno de la fertilidad del hombre primitivo, que era el hombre el que llegaba, entraba en contacto, penetraba a la mujer, la fecundaba y de ahí nacía el hijo. Esta situación trina tuvo que haberla extrapolado a nivel cósmico. Esto digo en un punto de vista un poco, digamos, yéndonos a la antropología, ¿no? Digamos que por conciencia el hombre entró a razonar que en la naturaleza, en toda la naturaleza, como observó finalmente, tenía que regir este principio de padre, madre e hijo. Aquí vamos a entrar en la consideración, digamos, de qué fue primero el huevo o la gallina, ¿no? O sea, si nosotros tenemos a la madre que engendra, la madre engendra al padre finalmente, porque el hijo se va transformando en padre, ¿sí? Y entonces cuando el padre ya está maduro, ya pasó las 3 edades, otra vez el número 3, que sería la niñez o juventud, el adulto, que es el que tiene todas las posibilidades, y el viejo, que es el que atesora todo y que es un poco el vehículo de transición, digamos que es el que está asociado, la vejez está asociada a la muerte y un eventual renacimiento de la vida. Primero fue la mujer como diosa, y en realidad esta imagen de la mujer trina, de la diosa trina, más o menos se describe de la misma forma. Fíjense, la diosa, la triple diosa era la diosa, la doncella, ¿sí? Luego estaba la diosa madre,
Y luego estaba la diosa vieja sabia. Ujú. En el fondo está asociado a las fases de la luna. Ajá, como decíamos nosotros ahora, este principio frío, este principio de fertilidad, este principio que rige toda la potencia del agua en el fondo, ¿sí? Entonces, el 1 es la juventud con todas las posibilidades. La juventud es la que atesora la potencia. La juventud es la que tiene toda esta capacidad de generación en estado latente, ¿sí? Y luego viene la madre, el estadio 2, que sería esta madre creativa, esta madre que genera esta nutrición para los nuevos seres. ¿Por qué? Porque tienes esta doncella que se está formando, que esta doncella que empieza a desarrollarse, empieza a crear las condiciones fisiológicas para eventualmente llegar a ser madre. Cuando llega a ser madre a partir de la menstruación, que empieza a tener esta posibilidad, ya la diosa madre está en estado de crear nueva vida. En ocultismo se dice generar. La creación ya está dada, ¿no? Entonces, pero la madre, si es una persona, digamos, en estado trascendente o con esta mentalidad de estado trascendente, como se daba de manera natural en las antiguas humanidades, porque hubo muchas, la madre engendra al hijo no solamente biológicamente, sino que también en base a un proceso espiritual mental. Entonces, la madre engendra vida, genera la vida, ¿sí? Y todas estas oportunidades de seguir manteniendo la vida en estado de perpetuo desarrollo y evolución. Y por lo tanto, para mantener este estadio o estos estadios de perpetua evolución, de perpetuo desarrollo, necesita esta madre nutrir. ¿Nutrir cómo? En el caso de los mamíferos, pues sería la leche. ¿No? Sería la leche materna, que concentra en ella misma, esta leche materna, estos dos principios, tanto el principio calórico como el principio frío. Se transmite al bebé. Esta nutrición se da desde el útero materno, se da desde que el bebé está dentro de la madre, y por medio de la sangre de la madre se nutre de estos dos principios, calórico y frío. Por lo tanto, la doncella está en estado virginal, es en estado puro. Cuando la madre empieza a ser madre, ya a la edad que sea, empezando con la menstruación de la mujer, ya en ese momento se considera la segunda persona de la Trinidad femenina, ¿sí? De esta triple diosa. Y eventualmente cuando la mujer crece, cuando ya deja de ser fértil, empieza una etapa que es la de la vejez. La de la vejez es una etapa de mucha riqueza, muchísima riqueza, porque operacionalmente, biológicamente, deja de ser capaz, deja de ser efectiva. Sin embargo, tiene todo un bagaje de experiencia a través del cual empieza a crear a las otras mujeres diosas. ¿Sí? Empieza a formar a las otras mujeres diosas y es un ente de transición, como decíamos. Es decir, la mujer vieja, sabia, que está madura, que aporta experiencia, que aporta conocimiento. Recuerden que el conocimiento es esta parte de la conciencia, es el conocimiento de uno mismo. La mujer vieja transmite la conciencia, transmite esta conciencia trascendente de que como especie, de que como raza tenemos que seguir evolucionando, tenemos que seguir esta continuidad. ¿Para qué? Para la perpetuidad de nuestros genes. Aquí estamos llegando a un punto muy interesante. Esta triple diosa, como estamos aludiendo en el día de hoy, es la continuidad, garantiza la continuidad genética de nuestra especie, de nuestra raza. Caray, biológicamente el hombre, sobre todo los mamíferos superiores, el macho ronda a la hembra, ¿sí? Cuando la hembra entra en calor, es una sola hembra, rodeada de 7, 8, 3, 20 machos, ¿sí? Que quieren fecundarla. Sin embargo, ella misma es la que empieza a observar
¿Cuál macho es el más fuerte? ¿Cuál macho es el que destaca? ¿Qué personalidad es la más avasalladora y que eventualmente va a llegar a ella, como en estado microscópico lo hacen los espermatozoides con el óvulo? Finalmente el óvulo es el que elige al espermatozoide que va a fecundarle. Bueno, en nosotros, ya en estadio superior, es igual. La mujer es la que elige qué hombre es el que entra, qué hombre va a ser el que va a garantizar su continuidad como especie. Esto se da muchas veces de manera muy intuitiva, pero nosotros tenemos total certeza de que en las civilizaciones primitivas, después del fenómeno de la androginia, cuando la mujer cuando ya se separa, digamos, este andrógino en sexos opuestos, este fenómeno empieza a darse con total conciencia. La mujer racionalmente empieza a elegir a quién va a garantizar su progenie. ¿Con qué? Con toda la información genética, con toda la información racial que haga que este grupo humano sea cada día más fuerte, sea cada día más sustentable, sea cada día más poderoso. Bueno, cuando pasa esto, aquí tenemos la primera consideración de la triple diosa, que sería la primera trinidad en las civilizaciones primitivas. Es la madre la que da este principio lunar, la que da origen al principio calórico desde el punto de vista del culto terrestre. Bueno, cuando nosotros pensamos esta parte, decimos, bueno, la primera trinidad, entonces, el primer triple culto debió haber sido desde la mujer. Cuando empieza el hombre a imponerse, ¿sí? Cuando está la necesidad del hombre como cazador, como defensor de las civilizaciones primitivas, empezó a guarecer a su comunidad y empezó a elegirse ya a los primeros patriarcas, es cuando esta facultad se pasa al padre. Y de ahí, cuando ya empieza a estructurarse el culto a Dios, es cuando ya empieza a verse directamente que necesariamente se tiene que empezar a buscar una explicación para poder justificar esta posición trina como una posición que explique la naturaleza de las cosas, el cosmos, el universo, el sentido de la vida, la estructura de la vida desde su punto de vista más primario. Cuando se empieza a revelar esta situación, surgen conocimientos muy interesantes. Ya a partir de la racionalidad empiezan a construirse ya connotaciones un poquito más abstractas. Vamos a hacer un poquito de memoria. Las primeras abstracciones que tiene el hombre desde el punto de vista racional son los números. Entonces, recordemos que cuando el hombre empieza a racionalizar el 1, bueno, primero el 0. El 0, hay algunas civilizaciones que no lo tenían racionalizado, pero hay otras civilizaciones que efectivamente sí racionalizan el 0 como la nada. Pero tenemos también que visualizar que la nada también es el todo, ¿sí? ¿Por qué la nada es el todo? Si entro en cuestiones un poco más complejas, les ruego por favor que me hablen, ¿sí? Y que me manden mensajito, ¿sale? Bueno, miren, la nada, o el 0, viene de la consideración de que todo lo existente necesariamente tuvo que devenir de nada, del 0, de la no existencia. Si yo, por ejemplo, como Rodrigo, en este momento estoy hablándoles,
tuve que haber venido de alguna parte. Yo tengo conciencia de que vine de mi mamá, sí, de mi madre. Sin embargo, antes de mi mamá, ¿qué hubo? ¿No? Ok, si yo no hubiera conocido a mi abuela, pues, ok, entro en el razonamiento de que, bueno, mi abuela, ¿no? Pero si yo empiezo a pensar en este proceso como una concatenación de eventos, de sucesos que se pierden en la eternidad, entonces yo digo, bueno, ¿cuál fue el punto primario de Rodrigo? ¿Cuál fue este punto en donde fue el primer germen que empezó con la línea genética que dio por resultado al Rodrigo que les habla hoy en día, ahorita? Y se pierde en la noche de los tiempos, ¿sí? Cuando el hombre se sumerge en la oscuridad del sueño, ¿sí? De este primer sueño pesado cuando estamos cansados, que es totalmente oscuro y no refleja absolutamente nada, en donde nuestro cerebro se duerme, se apaga el switch. Los primeros hombres, los hombres primitivos, asociaron este punto de existencia, que era la no existencia, porque antes de existir no existíamos, similar a este punto de sueño, a este punto como de animación suspendida, en donde no hay conciencia en absoluto. Bueno, este punto que es oscuro, que es ignoto, que no se conoce, que no sabemos qué hay ahí, que no hay simiente de nada, de una eventual creación, que está todo, es como un huevo así en donde todo está en potencia, pero en realidad no existe. Es decir, que es nada, pero que está todo en esa nada, está todo en potencia a punto de poder hacerse realidad, es lo que se llama cero. Es redondo el cero. El cero lo podemos identificar en esta redondez, como símbolo del infinito. Y el infinito, bueno, pues es atemporal, es adimensional. Entonces, el infinito como partícula, en realidad, es un punto de no existencia. Es un punto en donde antes de que fuera mente, no hubo mente. ¿Qué preexistió a Dios antes de Dios? Este es el punto en donde ya se empieza a pensar, este es el punto en donde ya se empieza a elucubrar qué pasa, ¿no? ¿Qué hay antes de Dios? ¿Qué hay antes de la existencia, ¿no? Bueno, en el judaísmo se manifiesta una figura que se llama Ain, ¿sí? Y Ain es la nada. Ain está sobre Keter, que es la corona, que es la séfira que está en la superior a nosotros, que no está contenida en el cuerpo, y sin embargo es externa a nosotros, pero ahí está, que es la primera emanación divina, ¿sí? Este Keter es la primera emanación divina que viene de Ain, que es nada, pero que también es todo. ¿Por qué es todo? Porque de ahí emanó todo lo que existe. De ahí emanó toda la realidad como nosotros la conocemos. Bueno, esto se antoja un poquito difícil, pero yo les recomiendo, para poder entender todo esto, que hagamos, si no lo comprenden, digamos ahora, después pasen el programa de nuevo. Métanse a DN Radio Comunicaciones y ahí van a encontrar todos los programas grabados. Entonces, métanse al programa, repásenlo y háblenme para que podamos intercambiar ideas y poder hacerle las aclaraciones del caso. Esto es desde el punto de vista antropológico. Cuando se da por fin la noción de Dios a partir de la nada, a partir de Ain, donde se manifiesta una mente que crea todo lo que existe, bueno, aquí viene una primera consideración muy importante y muy interesante.
Lo primero que existió, según la Biblia, es el verbo. El verbo. Es decir, la palabra. Ajá. Es decir, el sonido. ¿Sí? Lo primero que el Espíritu se hizo verbo. ¿Sí? El verbo. ¿Qué pasa con el verbo? Hay un punto, según los griegos, hay un punto que es el nous, que es la primera partícula, el primer punto desde donde se originaron todos los puntos que conforman el universo actual. El cosmos, como le decía Pitágoras, ¿sí? Universo. Se antoja pensar en unidad y en verbo, ¿no? Un verbo, universo, un verbo. Es decir, hay una noción de unidad. Es el uno solo, indivisible. El uno solo, que también es verbo, palabra. Ese punto desde donde emana todo lo que nosotros vemos, todo lo creado, es un punto que en sí mismo desde un principio fue palabra, por lo tanto fue sonido, un sonido. Los hindúes creen, en Oriente incluso se hacen los mantras, se hacen en base a un do universal, ¿sí? Entonces, este do universal que ya después la sonda Voyager, cuando fue a Júpiter, recogió, digamos, estos sonidos y todo eso, es el si bemol. El si bemol en música es el do universal. Por lo tanto, casi todos los mantras se entonan para que sean eficientes en cuanto a frecuencia, en cuanto a vibración, se entonan en el si bemol, ¿sí? O en el do universal. De ahí sale una escala de vocales que articuladas por el hombre serían A, E, I, O, pero que entre la A y la E, la E y la I, la I, la O y la O y la U, hay estadios intermedios que son calificados como 4 intervocales. En el fondo serían 9 sonidos. Entonces estamos viendo desde que nace esta primera partícula que está identificada con el número 1, que sería la mónada. La mónada es este punto desde el cual se origina todo, ¿sí? Mónada, es aquel punto que multiplicado por sí mismo da a sí mismo y dividido entre sí mismo vuelve a dar a sí mismo. Por lo tanto es símbolo de unidad. Es este símbolo, el punto que es adimensional, desde donde es este punto desde donde salen los infinitos puntos que conforman lo existente. Pero ojo, hay una propiedad en la música que se da en base a la vibración. Cuando nosotros tomamos la cuerda de una guitarra y la pulsamos, nos vamos a dar cuenta de que si pulsamos el mi, pum, a la hora de que la cuerda empieza a dejar de vibrar, es decir, empieza a hacerse más lenta la vibración, el sonido se empieza a descomponer. Y el primer sonido en el que se descompone, ojo, es ni más ni menos que un quinto grado musical. ¿Cuáles son los grados musicales? Fíjense, si nosotros tenemos una escala de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, el quinto grado de do sería sol, do, re, mi, fa y sol. Y el sol es ni más ni menos que el segundo, por así decirlo, intervalo de tercera a partir de intervalo de terceros grados. Es decir, fíjense, do, re, mi. El primer intervalo de tercer grado a partir de do es la nota mi. Y a partir de la nota mi deriva el sol. Entonces, es muy curioso, está muy padre. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos el número 3, el principio trino. Do, re, mi, fa, sol. La distancia entre
el do y el sol es de 5 grados, pero son 2 intervalos de tercera. Cuando nosotros esto lo pasamos a geometría, vamos a tener que el acorde mayor, que así se llama el do, mi, sol, va a terminar siendo un triángulo equilátero, ¿sí? Ese triángulo equilátero es la primera figura geométrica, es el primer polígono geométrico que se da como hecho a partir del punto y a partir de la línea que sería la díada. Ahora se los voy a explicar mejor. Bueno, tenemos este mi, por ejemplo, pum, en la guitarra, ¿sí? Y lo primero que se cinde de ese tono original por descomposición vibratoria es este quinto grado. Tam, pam. Y por descomposición vibratoria, este quinto grado va a generar el tercer grado del do. Pam. Entonces nos va a quedar esta estructura. La, la, que son 3 grados perfectos entre uno y otro a partir de la mónada que nosotros creamos a partir del mi. En este caso sería, bueno, sería mi, sol, si, ¿no? Entonces, mi, si, sol quedaría, ¿sí? Si fuera do, sería do, sol, mi. Entonces, estaríamos creando musicalmente en sonido este triángulo equilátero en geometría. Por eso se dice que el ser humano en realidad es música bien entonada, ¿sí? Cuando un ser humano está en equilibrio, cuando un ser humano está en esta instancia espiritual que le permite ser asertivo y capaz, que le permite ser eficiente en su relación con el mundo y con Dios, se dice que está en consonancia, ¿sí? Consonancia, es decir, que consuena, que suena en sintonía con todo lo demás. Cuando nosotros estamos en consonancia con la naturaleza de las cosas, ¿sí? En consonancia con la naturaleza de las cosas, quiere decir que nosotros vibramos, estamos a ritmo, estamos en consonación con las leyes naturales que nos rigen, ¿sí? Por eso es tan importante el principio trino, porque el principio trino nos da esta primera armonía que va a generar todas las armonías subsecuentes y van a crear toda la realidad compleja que es la que nosotros percibimos el día de hoy, ¿sí? Puede ser, van a haber muchas personas que ya estoy viendo, ¿no? Saliendo del programa, llegando ahí a mi trabajo, me van a decir, oye, ¿y los arcontes qué? Los arcontes nos engañan, son entidades que nos fabrican, nos fabrican realidades, y que aquí, que allá, y que no es cierto, y bla, bla, bla. Bueno, esta realidad del principio trino va mucho más allá que las realidades fabricadas por los arcontes, ¿sí? Que es lo que nos imponen estas visiones de realidad alterna que nos llevan al error y a la ignorancia. Bueno, tenemos entonces que del nous, que de la mónada, que del uno nace la díada por ley de generación, por polaridad. Nosotros necesariamente a partir del uno, cuando el uno nosotros le aplicamos la filosofía o el concepto dual, es decir, confrontamos ese punto consigo mismo, que es el equivalente a nosotros vernos, visualizarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros, suponiendo que nosotros somos ese punto, nosotros adquirimos conciencia de que somos ese punto, visualizándonos desde fuera. Por lo tanto, se crea esta visión dual. Y esta visión dual, que son estos dos puntos contrapuestos, enfrentados, haciéndose conscientes de ellos mismos, nace la noción geométrica de la línea. Esta línea que va a unir estos dos puntos y que está conformada por infinitos puntos,
¿sí? Bueno, cuando tenemos estos dos puntos, se hace necesario confrontarlo con la unidad. Y ahí es donde nace el principio trino o el triángulo equilátero, ¿sí? Este triángulo equilátero hasta el día de hoy es símbolo de conocimiento y de armonía para muchísimas religiones y muchísimas sectas, ¿sí? De hecho, la religión católica tiene, el cristianismo tiene el principio trino representado por este triángulo, y dentro del triángulo está este ojo que todo lo ve, que es la unidad de Dios. Este ojo que todo lo ve es de herencia muy antigua. La herencia viene desde mucho antes del dios Horus, que es el ojo de Horus, que perdió en esta batalla contra su hermano Set, y que chalán empieza, bueno, aquí empieza la irrupción del dios Tot. El dios Tot encuentra el ojo de Horus, ¿sí? Y fortalece esta trinidad ya sin Set entre Horus, Isis la madre y Osiris el padre. Estoy haciendo hincapié en esto porque esta trinidad es la que subsecuentemente viene a fortalecer toda esta cuestión matemática que desarrollan los griegos, ¿sí? Entonces, este ojo de Horus, encontrado por Tot, ¿sí? Tot le ayuda a Horus a encontrar este ojo que pierde, que es el ojo de la clarividencia, es el ojo que todo lo ve. Tot es ni más ni menos que Hermes. Y como vimos en algún programa, y si no fue en algún programa, fue en alguno de los temas que vimos nosotros en la Sociedad Metarmónica, ahí en Atizapán de Zaragoza, cuando nosotros vimos el tema del ángel Metatrón. Metatrón es ni más ni menos que el profeta Enoc, que el patriarca Enoc, ascendido en cuerpo y alma al cielo. Y Metatrón es el ángel más poderoso que está sentado a la izquierda del trono de Dios. Este trono que está hecho de 3 partes, es uno de los más poderosos tronos de Dios. Los famosos Galgalim o Filim, ¿no? Que son ruedas o tronos. Este ángel que tiene 365.000 ojos, y que está compuesto en su estructura por 36 alas, pares de alas, que son 72 alas en total. Estos son puros números divinos, recuerden, 7 más 2 es 9, y otra vez tenemos 3 veces 3. Entonces, tenemos al ángel, el ángel Metatrón, es Enoc. Y Enoc, como lo vimos, es Hermes. Y Hermes es Tot. Por lo tanto, está todo amarrado. Esta filosofía, este origen del principio trino, está todo amarrado de manera filosófica. Entonces, tenemos la mónada, tenemos la díada, para llegar a la tríada. Bueno, esta parte de la tríada es muy interesante porque ya empezamos nosotros a construir un universo a partir del número 3. ¿Se acuerdan que Pitágoras descubrió el número pi, el 3.141595, etcétera, etcétera, etcétera? Este punto es el que viene a explicar realmente cómo está estructurada y cómo está toda construida la naturaleza, ¿sí? Y todas las filosofías que devienen a partir del pitagorismo y a partir, bueno, obviamente estos conocimientos son mucho más antiguos, ¿verdad? O sea, tenemos de hecho estas conformaciones trigonométricas. Pitágoras fue el que inventó la trigonometría. La tenemos dada
desde el mitraísmo, desde los sumerios, desde mucho antes, ¿no? Los sumerios ya tenían, por ejemplo, el famoso teorema de Pitágoras, el a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, es decir, el primer cateto de un triángulo rectángulo, el primer cateto al cuadrado sumado al segundo cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es la línea más larga del triángulo rectángulo. Este teorema de Pitágoras es mucho más antiguo que Pitágoras. Ya se manejaba en Sumeria, de hecho. Entonces, cuando nosotros tenemos este conocimiento de la trigonometría, nos estamos dando cuenta de que ya hubo civilizaciones que tenían este conocimiento trino, este conocimiento trinitario de cómo estaba conformado el cosmos. Y el cosmos está conformado ni más ni menos que en base a puros principios triangulares. Así es. Si nosotros queremos ver el cosmos en base a geometría, lo tenemos que ver como una sucesión, como un encimamiento, como una adimensional o multidimensionalidad de estructuras triangulares. Así es como lo debemos ver, y así es como está construido, y así es como está constituido el cosmos. Bueno, cuando nosotros tenemos esta primera trinidad, ¿no? Esta primera emanación de el nous, que es este primer intervalo en música, lo vamos a hablar en música, este primer intervalo que sería en quinto grado, y este segundo intervalo que sería el tercer grado, tenemos la conformación del acorde mayor, y este acorde mayor va a resonar de manera armónica, y va a dar a lugar cada una de estas personalidades de esta primera tríada a otras tríadas, y se va a repetir el fenómeno al infinito, ad infinitum, ¿sí? Todo, y a su vez, esos puntos, esas tríadas que van a originar estas otras tríadas, van a originar otras tríadas más, ¿sí? Por ejemplo, si la primera tríada originó al do mi sol, ¿verdad? Do mi sol, entonces el mi va a originar al sol y al si, y el sol va a originar al si y al re, y así subsecuentemente. Cada tercer grado, esos terceros grados van a originar a otros terceros grados. Por lo tanto, esta parte, este principio de padre, hijo y madre, que después se transforma en el Espíritu Santo, que sería, digamos, la voz, que la voz de la Trinidad, ¿no? Es la parte importante, es el comunicador, es el mensajero de la Trinidad. Van a originar cada una de estas partes otras trinidades, otras dos trinidades. El primer punto desde donde se origina vuelve a generar otra trinidad. Por lo tanto, empieza a multiplicarse en intervalos de 3 todo lo creado. Entonces, empieza a conformarse el universo de esta forma, ¿sí? De esta parte que es la multiplicación de los 3 hacia el infinito. En la Biblia, siempre cuando se alude a 3 veces un número, se alude a los 3 planos de existencia, que sería el plano material, el plano físico material, luego el plano emocional, intelectual, afectivo, y luego sería el plano mental, espiritual. Cuando en la Biblia tenemos los 3 ceros, por ejemplo, en el Apocalipsis tenemos los 144.000 testigos de Jehová, ¿sí? Tenemos 144.000 testigos de Jehová. Es 1 más 4 más 4. 1 más 4 más 4 es 9. Es decir, 3 veces 3. ¿Sí? Y tenemos también estos 3 ceros, que es el 9, ¿verdad? Este 3 veces 3, que sería la perfección.
puesto que el principio trino está sometido a su vez a su propia emanación, ¿sí? a su propio principio, está sometido en los niveles físico-material, en los niveles afectivo, emocional, intelectual y en el nivel mental y espiritual. Cuando tenemos esto así, tenemos la característica de que estamos hablando de Dios, que está proyectado al infinito de forma. Nuevamente tenemos otro principio trino, que sería la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia. Que sería que este principio trino, en estos tres aspectos, en estos tres ceros, sería omnisciente, es decir, todo conciencia, todopoderoso, omnipotente, y omnipresente, presente en todas las cosas. Cuando nosotros vemos este principio así repetido 3 veces, tenemos que estos principios son necesariamente relativos a lo que es nuestra noción de eternidad. ¿Por qué? Porque ya la eternidad, cuando se viene a sumar a la conciencia de la razón, de esta razón primaria, de esta mente primaria que lo origina todo, ya estamos en un universo, ya estamos en un cosmos que es todo mente. Fíjense lo que hemos llegado a partir de la consideración del cero, y a lo que hemos llegado a partir de la consideración del uno. Es decir, hemos estado relatando y hemos estado describiendo cómo se ha ido conformando poco a poco el universo, cómo lo conocemos. Entonces, de ser cero o la preexistencia de la mente en el todo, en este momento llegamos a la plenitud del todo en sí mismo, es decir, la unidad. Por eso se habla que la nada es el todo y el todo es la nada. Fue una explicación medio larga, pero es real. Así se dio, así se da, pues, ¿no? Entonces, ya estamos, digamos, en materia con respecto a los números, ¿sí? Entonces, aquí tengo un texto donde dice: si todo es uno, en el fondo se manifiesta en una dualidad, ¿verdad? Que es lo que acabamos de decir. Que si nosotros somos conscientes de nosotros, pues somos conscientes de nosotros siempre manifestándonos en una dualidad. Es decir, nosotros nos vemos desde fuera y por lo tanto somos conscientes de nosotros. Mientras nosotros no nos vemos de fuera, pues sí, somos conscientes, pero siempre desde el punto de vista introspectivo, desde el punto de vista interior. Los números no solo expresan cantidades, sino también ideas y fuerzas. En el ocultismo, la ciencia de los números es muy importante y básica para el estudio de las materias que los sostienen y fundamentan. Estas son la astrología, la cábala, el tarot y la alquimia. Se cita la cábala, la astrología, el tarot y la alquimia como estas disciplinas de origen hebreo. Pero como ya hemos visto en algunos programas anteriores, todo lo que es la religión hebrea tiene antecedentes mucho más antiguos. Recuerden que los hebreos estuvieron conviviendo íntimamente con egipcios. Recuerden que los hebreos también estuvieron conviviendo con babilonios, también estuvieron conviviendo íntimamente con, incluso, bueno, obviamente con los sumerios, es decir, también con los griegos. Los griegos tuvieron una muy enormemente grande influencia sobre los griegos, sobre los hebreos, a través del saduceísmo, que es esta variante de la religión hebrea, de la religión judía, que tiene toda esta información de tipo helénico, de tipo griego, que los saduceos van a originar. Una de las variantes del saduceísmo van a ser esta secta de los esenios, a la cual perteneció Jesús. Por lo tanto,
Toda esta información que nosotros heredamos a partir de Jesucristo tiene antecedentes muy antiguos que son originarios de esta simbiosis entre lo hebreo y lo helénico, de Grecia. Jesús habla de un Dios único, ¿sí? Habla del Espíritu Santo, habla de su Padre. Bueno, continuando más o menos con esto, si nosotros tomamos el 3, fíjense, vamos a tomar el número 3 y lo vamos a confrontar también de forma polar, sometiéndolo a la ley hermética de la polaridad. Esta ley hermética de la polaridad, recuerden, es la ley que dice que todos los contrarios son complementarios. Es decir, si nosotros hablamos de frío y calor, tenemos frío, que es exención de calor, y tenemos calor, que es exención de frío. Entonces, calor y frío es lo mismo, pero difieren en grado. Si nosotros sometemos a este principio de contrarios complementarios, vamos a tener el 6, ¿sí? El 3 más 3. ¿Y qué es el 6? ¿Qué representa el 6? ¿De dónde viene el 6? Bueno, nosotros podemos decir que a partir de la música, fíjense, muy interesante, en la música nosotros tenemos el principio, digamos, de los acordes mayores, como les dije. Do, re, mi. A partir de do, que es el primer grado, tenemos el tercer grado, el primer tercer grado, que sería mi. Do, re, mi. A partir del mi tenemos el segundo tercer grado, que sería, o el tercer intervalo, que sería sol. Do, re, mi, fa, sol. Cuando nosotros en música agregamos un grado más, que sería do, sería el la, do, re, mi, fa, sol, la, ocurre un fenómeno muy interesante. Muy, muy interesante. Y que tiene que ver con el 6, ¿sí? El sexto grado de do va a tener en su modo menor, es decir, la escala menor de la escala menor quiere decir que vamos a usar el tercer grado que sale de la, lo vamos a usar medio tonito abajo, ¿sí? Y su sexto grado a su vez medio tonito abajo, vamos a tener las mismas notas de la escala de do mayor. Es decir, si nosotros consideramos el do como grado 1 y su escala es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, cuando nosotros llegamos a la escala de la menor, sería la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Ocupamos exactamente las mismas notas que las de do mayor. Estos se llaman escalas relativas, ¿sí? Relativas menores. Entonces, la nota la, en su modo relativo menor, va a tener las mismas notas que el do en su modo mayor. Caray, está tremendo, ¿no? Bueno, les digo, si me quieren preguntar, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Llámenos, estamos en el teléfono en cabina, estamos en el teléfono 4632-9653, 4632-9653. Bueno, tenemos entonces esta parte, que es el número 6. El 6 viene del 5, Si nosotros representamos el 5 como nosotros, como el hombre, como el ser humano,
lo vamos a representar con, y esto ya lo hemos visto en programas pasados, con el pentalfa. Ajá. El pentalfa es la estrella de 5 puntas, que es la estrella de la generación, ¿sí? Esta estrella representa al ser humano y se considera, de hecho, es el símbolo mágico más poderoso que existe. Es el número del ser humano y se le conoce como el número de la unión o nupcial, porque en su forma tiene lo masculino, que en el 5 es el ángulo recto que está arriba, y en la curvatura sería lo femenino. Si unimos el principio masculino y femenino, tenemos el 5. Pero si le ponemos un puntito más, si ponemos un puntito más, ya deviene el 6, que sería entonces las dos trinidades o dos trinos confrontados uno frente a otro. ¿Cómo se representan estos dos trinos? Con el sello de David. ¿Se acuerdan? El sello de David es este triángulo que está hacia arriba, y este otro que va hacia abajo. Y esta estrella de David luego se transforma en el sello de Salomón. Salomón, hijo de David, enlaza estos dos principios trinos. Entonces están estas dos estrellas unidas, enlazadas. Y ahí sí significa la ciencia del hombre que va hacia Dios y la ciencia de Dios que va hacia el hombre. La ciencia de Dios, del hombre que va hacia Dios, es este triángulo que tiene su vértice hacia arriba, uno de sus ángulos hacia arriba. Y el triángulo que va hacia abajo es la ciencia de Dios que va hacia el hombre. Esto es maravilloso, caray, porque aquí ya por primera vez se da esta confrontación a nivel divino, a nivel trino, de este principio hermético, que es el principio de correspondencia. El principio de correspondencia es tal cual es arriba, tal cual es abajo. Es decir, las leyes que rigen el cosmos son idénticas a las leyes que rigen el interior del hombre y de todo lo creado. Lo micro estructural, lo micro es igual a lo macro y lo macro es igual a lo micro. La astrología considera que todos los movimientos planetarios tienen una resonancia interior en el hombre y que todas las actividades del hombre en su interior resuenan también en el cosmos. Y esto lo ha venido a demostrar, fíjense, con el tiempo, mucho tiempo después, la mecánica cuántica, la física cuántica. La física cuántica ha venido a demostrar todo lo que plantea la filosofía hermética. Entonces tenemos estos tres enfrentados, confrontados, ¿sí? Entonces, pero también tenemos que en este principio, en esta estrella de 6 puntas, se origina también una figurita que está en medio, que es el hexágono, ¿sí? Que es esta figura de 6 lados. Entonces, este hexágono, si nosotros le ponemos un punto en medio, va a generar también el número 7. Pero bueno, primero vamos con el hexágono. El 6, en su forma como número, representa una espiral involutiva. Es decir, es una espiral que va hacia adentro. Y esta nos lleva a todo lo que son nuestros procesos de introspección. ¿Qué tan importante es la introspección? Bueno, es el camino que nosotros debemos recorrer una y otra vez para llegar a nuestra realización personal. Si nosotros hacemos este camino introspectivo, vamos a llegar finalmente a esta parte que es la comprensión de nosotros mismos, a
la conciencia de nosotros mismos. Y como hemos dicho antes, ¿qué es la conciencia? Es el conocimiento de nosotros mismos y de nuestro entorno. Es el conocimiento de nosotros mismos y de nuestro entorno. Ese es el número 6. Es el 3. El 3, confrontado con sí mismo en el plan físico-material, en el plano físico-material y en el plano intelectual, afectivo, emocional, en donde nosotros ejercemos nuestro poder de la razón. Aparte, ¿qué hay en el 6? ¿Qué es esto? Este número, digamos, lo que decían, bueno, en la Biblia se le dice el número del hombre, o el número de la bestia. La bestia no es el diablo. La bestia es esta bestia interior que el hombre tiene que abatir. Es esta bestia que está llena de errores, de ignorancia, de pasiones, estas pasiones, estos amores malos entendidos, ¿no? Este amor mal entendido que nos lleva siempre a los celos, a esta cosa negativa, ¿no? Esta pasión, estas pasiones, esta falta de racionalidad que impulsa al hombre por compulsión, ¿no? Por impulsos. Esto se tiene que abatir. Entonces, el 6 representa este hombre que está en esta lucha. Perdón. Es este hombre que está en este afán de poder derrotar a su bestia interior. Bueno, entonces, el 6 es este viaje interior, es esta introspección, como decían los alquimistas, visita interiores terram, rectificatum invenies occultum lapidem, que significa, viajando hacia el interior de la tierra, encontrarás la piedra oculta. ¿Sí? Bueno, si tú viajas a tu interior, nosotros, los seres humanos, somos tierra. Si viajas a tu interior, vas a poder descubrir esta piedra que eres tú mismo, pero en constante conformación, en constante pulimento, en constante perfeccionamiento. ¿Sí? Recuerden que en algún programa también tratamos este visita interior terram, rectificarum invenies occultum lapidem, se transforma en algún momento en visita interiores terram, visita al interior de la tierra, rectificarum invenies opera lapidem, que quiere decir, rectificando, encontrarás la piedra de la gran obra, es decir, la piedra filosofal, la piedra de la transformación, en donde tú haces realidad esta parte trina, este trino divino, esta armonía divina original, con tu propio trino, con el que tú originas a partir de ti mismo. Estos dos principios trinos aluden también a este sexto planeta que estaba entre Marte y Júpiter, que se destruyó en algún momento, haciendo la última conflagración, el último cataclismo cósmico, en donde la humanidad anterior a nosotros desapareció, que fue este resonador cósmico que era el que nos daba justamente, y volvemos al concepto de clarividencia, clariaudiencia, etcétera, que era el ojo de Horus. Curioso, ¿no? El ojo de Horus, nuevamente. ¿No habrá sido entonces que Juno era la representación del ojo de Horus? ¿No habrá sido entonces que ese ojo de Horus, ese ojo que Horus perdió en su pelea con Set, que representaba esa primera humanidad degradada, degenerada, no habrá sido que ese ojo que perdió Horus y que volvió a encontrar Tot, Hermes, era este sexto planeta que aspectaba la clarividencia, la clariaudiencia en esta antigua humanidad, y que gracias a Hermes, gracias a Tot, podemos tener la posibilidad de recuperar estas facultades por medio del 6, por medio del ejercicio de este principio trino contrapuesto. Hay filosofías para esto, sí,
Yo sigo una gracias a mi maestra, ¿cómo se llama? Bueno, mi maestro Víctor Rodríguez y, ¿cómo se llama? Y mi maestra Angélica Caballero. Yo estoy en esa escuela, ¿sí? Orgullosamente. También estoy en una asociación muy antigua, de hermanos y hermanas que llevamos este tipo de conocimientos a cabo. El metarmónic, de hecho, que es esta música sagrada personal que yo descubrí hace unos añitos, ¿sí? Y que nosotros realizamos en nuestra sociedad de estudios metarmónic, de estudios herméticos, de estudios herméticos, metafísicos, artísticos y filosóficos. Nosotros llevamos estos estudios en base a estos principios trinos. El metarmónic como música está hecho en base al principio trino, ¿sí? Por lo tanto, sí hay escuelas en donde se enseña a abatir el número 6, a abatir la bestia interior en base a la construcción de esta dualidad divina que debemos llevar en nuestro interior al principio, ¿sí? Entonces, este sexto lugar, este número 6, estos dos principios trinos contrapuestos, también relacionan nuestras 6 glándulas principales, fíjense, en nuestro cuerpo. El sistema glandular es de 6. Y el primer sistema musical, como ya les dije, del do al la, que fue lo primero que se hizo en música, también era de 6 notas. Era un sistema hexatonal. Bueno, el 6 es el símbolo universal también de la sabiduría. Y como les decía, se simboliza con el sello de Salomón, que son estos dos triángulos enlazados en uno solo, ¿sí? En la estrella de 6 puntas. En la estrella de 6 puntas vamos a encontrar el símbolo de los 4 elementos. Fíjense, tenemos el aire, que está representado por el triángulo hacia arriba. Tenemos el agua, que es un triángulo hacia abajo, con una rayita cercana a su vértice inferior. El fuego, que es el triángulo hacia arriba, con una rayita atravesando su vértice superior. Y la tierra, que es el triángulo hacia abajo, ¿sí? Es decir, el triángulo, el primer principio trino, es el aire, que es de lo burdo, de lo material, a lo sutil. Pasamos por los 2 estadios intermedios, que es el agua, es el fuego, que es más sutil que el agua, y tenemos la tierra, que es el triángulo invertido hacia abajo, ¿sí? Entonces, la estrella de 5 puntas, que como recordamos, el 5 es el segundo intervalo de tercera a partir del 1, simboliza al ser humano. Y la estrella de 6 puntas simboliza la sabiduría del hombre. Esto es maravilloso, ¿eh? O sea, fíjense a lo que hemos llegado. Desde el estudio de la diosa madre, estamos entonces ahora complejizando el conocimiento, y ahora ya vamos en el análisis de la sabiduría humana. Ya trascendimos la razón. La razón es esa facultad del pensamiento que eleva lo concreto a lo abstracto. Es decir, en el mundo de lo físico, de lo material, de estos lentes, por ejemplo, yo veo estos lentes, los percibo a través de mis 5 sentidos, ¿sí? Otra vez el 5, y lo elevo al mundo de las abstracciones. En el momento en que yo elevo al mundo de las abstracciones la idea, la imagen de estos lentes, estoy funcionando a nivel 6. Cuando ya estoy racionalizando, cuando ya estoy usando la imaginación creativa, ya estoy haciendo el número 6. Ya estoy ejerciendo el número 6. ¿Por qué? Porque esa parte, la imaginación creativa, la imaginación creadora, es la imaginación que eventualmente nos va a hacer generar. ¿Y qué es lo que vamos a generar a partir de la imaginación
de esta imaginación creadora, vamos a generar otra vez realidad. Es decir, en esta instancia, en este dominio de nuestras facultades del pensamiento, en el dominio de nuestra inteligencia, en el dominio de nuestro pensamiento, cuando abatimos, cuando controlamos nuestros instintos, cuando empezamos a construir esta intuición maravillosa, cuando empezamos a construir esta razón que es el cimiento de todo nuestro templo divino, que somos nosotros mismos, llegamos a esta parte en donde podemos recrear el proceso de creación de Dios. Pero como todo está creado, ¿sí? Y como únicamente Dios creó, nosotros generamos a partir de lo creado. Es el mismo proceso en una escala un poco más humana, por así decirlo, pero que eventualmente, como vamos a ver, va a dar origen también al mismo proceso, porque nosotros podemos llegar a ser, con perdón de muchas personas que pudieran sentir agraviadas sus credos y todo eso, podemos llegar a ser dioses chiquitos, ¿sí? Nosotros podemos llegar a hacer eso. Todos estos procesos internos que yo le estoy hablando, a partir de este principio trino, nos llevan a ser dioses chiquitos. Ajá. Nosotros podemos incidir en el todo. Y el todo, así como el todo incide en nosotros y está contenido en nosotros por esta ley maravillosa de correspondencia de la cual nos hablaba Hermes Tot, ¿sí? Que fue el que le regresó el ojo a Horus. Ajá. Bueno, esa parte, este proceso, el que nos lleva a nosotros a generar en base al mismo principio. Es una maravilla. Por eso les digo, el primer principio trino, que es la creación de Dios, esta armonía divina, se recrea en el 6 en nosotros mismos. Y por lo tanto, interactúan. Por eso es la ley, la ciencia del hombre hacia Dios, que es este triángulo con su base más ancha y su punta hacia arriba, enlazada, la sabiduría de Salomón, con el triángulo que es la ciencia de Dios hacia nosotros. Es una maravilla. Ahí es donde nosotros vemos que somos imagen y semejanza. Por eso nosotros tenemos que tener esta parte del principio trino tan actual, tan fija. Si nosotros queremos ser asertivos en este sistema de vida que nosotros llevamos, que es tan complicado, que está tan lleno de distracciones, que está tan lleno de mierda, que está tan lleno de cosas que no nos construyen, al contrario, que nos abaten, que nos llevan a la ignorancia, que nos llevan a nuestra ruina personal. Por eso es tan importante ser conscientes de esto. ¿Por qué? Porque nos lleva a ser necesariamente modernos. La verdadera modernidad es estar justamente al tanto de todas las leyes, de todos los regímenes, de todas las estructuras que nos gobiernan, ¿sí? Cuando nosotros estamos al tanto de todo lo que nos gobierna, estamos al tanto de la ley de Dios, o la ley del cosmos, o la ley del todo, como ustedes lo quieran llamar, pero también estamos al tanto de la ley del hombre, ¿sí? Con todos los errores, con todas las manipulaciones, con toda la mugre que llevan a cabo para que nosotros nos perdamos en el camino de la conciencia. Recuerden, bueno, nosotros hace un par de sesiones atrás, hace 15 días, en la Sociedad Metarmonic, tuvimos un curso que es sobre el nuevo orden mundial, ¿sí? Y el nuevo orden mundial es toda una estructura hecha dialécticamente, materialistamente, para engañar al hombre moderno, para engañar al hombre contemporáneo y poderlo someter en base al imperio de la sensibilidad, al imperio de la sensorialidad, perdón, no de la sensibilidad, al imperio de la sensorialidad. Es decir, a nosotros nos inducen necesidades para nosotros poder
para poder satisfacernos de forma sensorial y perder el camino hacia el espíritu. Esa es, y ¿para qué es eso, no? Porque evidentemente tiene una razón de ser. Bueno, la razón de ser es podernos someter y poder crear esclavos. Nosotros queremos dejar de ser esclavos en este mundo, tenemos que adentrarnos en el estudio del principio trino aplicado a nuestra realidad interna y a nuestra realidad externa en un mundo moderno como este, ¿sí? En donde podemos integrar todos los avances tecnológicos, pero los podemos integrar de forma sabia a nuestra construcción personal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos este 6, supongamos que le colocamos un puntito en medio, ¿sí? Otro puntito a nuestro hexagrama. Y este hexagrama se convierte en un cubo, ¿sí? Si nosotros tenemos el hexagrama, es más. Si nosotros tenemos el hexagrama, aquí se los voy a mostrar a quienes están viendo Facebook Live. Este es el hexagrama. Si le colocamos el punto en medio y unimos con estas líneas, nos va a dar un cubo, ¿sí? Y ese cubo nosotros lo vamos a desdoblar y vamos a crear esto, que es una cruz, ¿sí? Esa cruz se llama cruz del hombre. Y es una cruz que está dada en base a 3 cubos, o sea, 3 cuadrados, a 6 cuadrados, ¿sí? Estos 6 cuadrados, esta cruz del hombre, es la base de las catedrales góticas. Por eso se dice que, bueno, no se dice, es un hecho, que los maestros constructores de las catedrales y de los templos no usaban matemáticas. Lo que usaban era geometría sagrada. Ellos sabían perfectamente que construir en base a proporciones les iba a dar una cualificación y calificación matemática perfecta. Entonces, empezando de la matemática, pues no lo iban a conseguir grandemente. Entonces, ellos llegaban y usaban las proporciones divinas, empezaban a usar la geometría sagrada para construir los templos, para construir las catedrales y eventualmente sacar en base a eso ya las medidas en detalle, en codos, en pulgadas, ¿no? En estadios, etc. Entonces, ese puntito en medio del hexagrama nos genera el número 7. Y el número 7 es el principio trino en comunión con la perfección de la materia, ¿sí? Y esto es maravilloso, porque cuando tenemos el principio trino en construcción con el principio material, con el dominio que tenemos de la materia a través del abatimiento de nuestra bestia interior, después de nuestro proceso de introspección, nos venimos a dar cuenta entonces que ya somos entidades que dominamos la materia, es decir, lo burdo, lo que está al alcance de nuestros sentidos, pero también hemos elevado esa materia a un estadio espiritual. Y el 7, este paso del 6 al 7, simboliza la intuición. Entonces, del 7, nosotros vamos a pasar al 8, que el 8, bueno, es un estadio, digamos, en donde ya hay un crecimiento, hay un dominio de la materia absoluto, ¿no? Por lo tanto, ya el espíritu se libera, y al liberarse el espíritu, tenemos el principio trino aplicado al 8, ¿sí? Entonces, primero, el principio trino aplicado a la introspección en sus 3 planos, que sería el 666, el número de la bestia, que sería el 6, la sabiduría aplicada al plano físico-material. Luego tenemos la sabiduría aplicada
al plano intelectual, afectivo, emocional, y tenemos la sabiduría aplicada al plano mental, espiritual. ¿Sí? Tenemos esa parte. Luego tenemos el 7 aplicado en 3 veces, que sería el hombre perfecto. El hombre no perfecto, pues, el hombre que va camino a la perfección, que es este hombre que ya dominó su parte material totalmente, y que sobre esa parte material está la construcción espiritual. ¿Sí? Y que la construcción espiritual ya está en el interior del hombre, operando como se debe hacer para poder llevarlo al 8. Entonces, este 8, repetido por 3 veces, es 3 veces el infinito. Es 3 veces el número crístico. Es el principio crístico, es el número de la percepción, de la perfección, llevado al principio trino. O el trino llevado a la perfección humana. ¿Sí? Que es la dualidad material confrontada a sí misma, que repetida 3 veces hace que el hombre trascienda totalmente lo material, terrestre, porque en el fondo materia hay en todo. Es decir, el espíritu es esto también, es esta mesa, es esta botella, todo es espíritu. Por lo tanto, llegamos al punto en que la materia en sus diferentes estadios también es espíritu. ¿Sí? Entonces, ya hicimos que el Ouroboros, esta serpiente, se muerda efectivamente la cola. ¿Sí? Ya logramos que el 0 fuera 1. Ya logramos que el todo fuera nada. Y la nada el todo. Ahora sí, me explico por qué el principio trino llevado a cabo de esta forma es este ciclo que se muerde, ese ciclo, esta serpiente que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque todo está unido. Todo es una concatenación de sucesos. Todo es consecuencia de lo anterior. Todo es nada. Y la nada es todo. ¿Sí? El cubo, que de donde se originó de esto, es la piedra filosofal de la cual ha salido, de la cual ha vertido la sabiduría. Es una maravilla, ¿sí? Y tenemos entonces ahora el número 8. ¿Qué sigue después del 8? Pues bueno, después del 8, que es esta perfección en Cristo, de este principio crístico, que sería el Hijo. Fíjense cómo partimos. El Padre, que es el 1, vuelve al Hijo, que es el Cristo. ¿Quién está en el intermedio para poder reencontrar al hombre con su origen? Es el 6, Tot. ¿No estaremos entonces viendo una recreación del mensajero, del comunicante entre los principios, que es el que eventualmente se convirtió en Espíritu Santo y que en realidad representa al principio femenino, que es el principio lunar? Bueno, después del 8 nos queda el 9. Y el 9, ni más ni menos que es el 3 veces 3. Es decir, el 9 es este principio trino sometido a su propio principio trino. ¿Sí? El 9 tiene varias particularidades. Por ejemplo, si nosotros agarramos la tabla del 9, bien fácil. 9 por 3, 27, ¿no? 2 más 7, 9. Si nosotros agarramos 9 por 11, ¿no? Son 99, ¿sí? 9 más 9, 18. 1 más 8, 9. Si nosotros agarramos 9 por 8, 9 por 8,
Es que estamos haciendo matemáticas acá con nuestro productor Giovanni. Ajá, entonces, 9 por 8, 72. 7 más 2. Luego, a ver, cualquiera... ¿Tienes calculadora? Va, a ver, sometámoslo así a un número complejo, ¿va? 9 por 2013. 9 por 2013. Sale 18.177. No, 18.117. 18.117. 17. Sí. Ok. 18.117. 1 más 8, 9. 9. Más 1, 10. 10. Más 1, 11 más 7, 18. 8 más 1, 9. 1 más 8, 9. Eso es magia. El 9 no se altera. ¿Por qué? Porque numerológicamente es 3 veces 3. Es el trino, que es la perfección, es la armonía, aplicado a sí mismo, al trino también. Es 3 veces 3. El 9 es el número de Dios. ¿Sí? Y por lo tanto, el 9, cuando lo convertimos en 10, después del 3 veces 9, que sería Dios, lo convertimos en 10, y el 10 es el Hijo sentado a la diestra del Padre. Ya tenemos las dos personalidades de la Trinidad. Y es el retorno al inicio. Numerológicamente, 1 más 0 es igual a 1. Y retornamos a la mónada nuevamente. Ajá. Y así se cierra el círculo de lo que es el principio trino. Entonces, el 1 deviene a 3, que es Dios. El 3, aplicando la dualidad, deviene a 6, ¿sí? Que sería, pues, la sabiduría del hombre. Dime. Se supone que sería su contrario para que sea su dualidad, ¿no? Del 3. Sí. ¿No sería menos 3? Pues no, porque en realidad siempre suma. Aun cuando sea menos, siempre va a sumar. Y en realidad, si tú lo aplicas como menos, también te da, ¿no? Porque filosóficamente, el menos sería la ley de Dios hacia el hombre. Pero matemáticamente me daría 0. Ah, bueno, pues si te da 0, es el todo y la nada. Chale. Claro, o sea, si tú, por ejemplo, aplicas 3 menos 3, suponiendo, nos da 0 y nos regresa igual al origen, a la preexistencia. Y el todo y la nada, pues siempre te va a generar el 1. Y nuevamente empezamos. Ay, me confundí. Sí, no, es una maravilla. Por eso les digo, el estudio de esto los va a llevar a una serie de consideraciones personales que va a hacer que todos nosotros tengamos conciencia de lo que nos rodea, de nuestra realidad íntima, para podernos enfrentar al mundo. El número 9, que es ya el número de Dios, que es 3 veces 3, el número 9 es al revés que el 6. Si el 6 es esta espiral que nos lleva al interior, el 9 es la espiral que nos lleva al exterior, ¿sí? Por lo tanto, son complementarios, ¿sí? Podemos decir que el 666 y el 999 viene siendo lo mismo. Hay un principio en Cábala, hay un principio que es el principio del espejo, de la confrontación, en donde tú enfrentas las cifras inversamente y se hace una operación matemática que te lleva a eso. Así es. Entonces, bueno, pues chicos, pues eso fue todo con respecto a el principio trino. Ojalá les haya gustado el tema. Es muy, muy, muy bonito. Y es por eso que el principio trino subyace a nuestra religión católica. Desgraciadamente, la religión católica es exotérica. Es decir, es una religión que ve todo desde afuera, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan en internet toda la justificación, o le preguntan a un padre, que sería lo mejor, todas las justificaciones que les va a dar el sacerdote a la Trinidad,
a la existencia de la Trinidad va a ser desde el punto de vista de la tradición, ¿sí? Si ustedes lo quieren buscar como justificación bíblica, va a ser muy débil, porque en realidad la justificación, como les digo, la vino a establecer Atanasio en el siglo III, del 3 al 4, ¿no? Ya en sí el principio de la Trinidad se afianza a finales del siglo IV, y de ahí para ahora. Pero en realidad hay muchos detractores. Todas las iglesias de tipo evangélico hacen detracción al principio trino. Pero si nosotros nos vamos al origen y vemos realmente de dónde salió el principio trino, que este principio trino alimentó a todas las religiones, al mitraísmo, al zoroastrismo, al hinduismo, al budismo, y hasta el día de hoy, por medio de la línea pitagórica, socrática, platónica, a través de Plotino, y Plotino hace, a través de los gnósticos, ¿no?, alimentan esta tradición católica, y el catolicismo atrae a su seno el principio trino, desgraciadamente sin saber, porque si el catolicismo estudiara el principio trino y lo asimilara como es, enriquecería muchísimo nuestra fe en Dios, muchísimo. Bueno, espero que el tema les haya gustado. El número 3, el principio trino, el estudio nos hace descubrir esta interacción maravillosa entre Dios el hombre y hombre Dios, y esperemos que se animen a estos estudios, que se animen a estas figuras filosóficas, a estas realidades que son realidades modernas y que nos van a alimentar y van a lograr que nosotros seamos personas mejores y diferentes. Bueno, les deseo una muy muy linda semana. Estamos en DN Radio Comunicaciones, en www.dnmexicoradio.com, y bueno, espero que pasen una semana maravillosa de jueves a jueves, el fin de semana. Ojalá le saquen el mayor partido posible, y les mando muchas bendiciones, abrazos y besos. Nos estamos viendo. Bye. DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México.